Bueno, como habíamos anunciado, dando continuidad a los estudios que se vienen haciendo devocionales sobre el tabernáculo, nos toca tratar el tema del incienso aromático y el aceite de la unción. El aceite de la unción y el incienso aromático, que está tipificado como se conforma en el libro del Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 38. Entonces vamos a darle lectura a estos versículos desde el 22 al 38. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestra generación. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte, y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ellos el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Aquí la lectura. Esperamos que Dios nos ayude y prospere su palabra. Bueno, como ya venimos diciendo, vamos a tratar estos dos elementos: el aceite de la unción y el incienso aromático. Y por supuesto, hay características muy particulares en ambos. Vamos a comenzar con el aceite de la unción y luego pasaremos al incienso. Lo primero que encontramos aquí es que este incienso, como vemos acá, se declara que era algo santísimo, era algo que era santificado, algo muy especial, algo que Dios declaraba que tenía una separación muy particular. Él no podía ser usado libremente, sino que tenía un propósito por el cual era usado. Y aquí, como vemos, estaba asociado al tabernáculo y a todas las piezas del tabernáculo, sus muebles, sus utensilios, pero además también a los sacerdotes.
era con que se ungían los sacerdotes. Aarón y sus hijos eran consagrados mediante la unción de este aceite. Pero fuera de ello, no podía utilizarse y nadie podía hacer una mezcla semejante, porque sería profanar aquello que para lo cual fue creado este aceite de la unción. Ahora vemos que era como dice que era superior ungüento, dice acá, o sea que al hacer la mezcla quedaba bastante espeso y era como un ungüento que era vertido para hacer la unción como tal. Ahora hay elementos también muy interesantes asociados a este aceite que, por ejemplo, él se compone de mirra, de canela, además tiene cálamo y después de eso entonces y casia y por supuesto el aceite de oliva extra virgen, el aceite que era prensado, era tomado por una prensa para extraer el aceite de las olivas. Entonces estos 5 componentes tenían unas particularidades en cuanto a sus cantidades para que diera un olor fragante, un olor muy especial. Y también es significativo que aparece la palabra excelente acá. Dice que tomaría especias finas, habla de unas especias muy especiales, pero cuando habla de la mirra dice mirra excelente, no era cualquier tipo de mirra. Y uno de los principios de interpretación bíblica que conocemos es el de la primera mención. Y esta es la primera mención que hay en las Sagradas Escrituras de la palabra excelente. Y es significativo que está haciendo la mención sobre este aceite de la unción y uno de sus componentes. Algo excelente. 500 ciclos y luego 250 ciclos de canela aromática, otros 250 de cálamo y después 500 de casia. Ahora, estas especies tenían unas características muy particulares en cuanto a su extracción. Sabemos que la mirra era una resina que se obtenía de un árbol y la mirra tiene un olor muy fuerte, un olor agradable, pero que para poder extraerlo del árbol hay que hacer una incisión. Hay que hacer una incisión y colocar un instrumento dentro del árbol para que él empiece a drenar, para que empiece a salir como tal la mirra. Y lo que sabemos y hemos escuchado en cuanto a su significado es que esto tiene que ver con el sufrimiento. Y particularmente cuando hablamos del Señor Jesucristo, esto nos habla del sufrimiento del Señor. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él dice allí también en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma, el sufrimiento, varón de dolores, experimentado en quebranto, el sufrimiento del Señor. Pero también encontramos, como vemos aquí, la canela, que es una corteza de un tipo de árbol. Este árbol es de la familia del laurel y tiene la particularidad de estar siempre verde, que nos habla de algo que está siempre con vida, tiene vitalidad. Y eso nos lleva a mostrar el carácter de Cristo, el hombre perfecto, siempre mostrando vida, mostrando la calidad humana en suma perfección en todos sus niveles. Como lo dice la Escritura, el postrer Adán, aquel que vino a hacer la obra de la redención. El primer Adán fracasó, el postrer Adán
vino a hacer la obra de la redención. El Hijo del Hombre, aquel que hace la obra para poder nosotros alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, el cálamo es una caña muy frágil, es una pequeña caña muy delgada y frágil. Y esto nos habla de cómo el Señor Jesucristo, como dice allí en la carta a los hebreos, Él se hizo un poco menor que los ángeles. Él, siendo en forma de Dios, dice el apóstol a los filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, pero sin pecado. Él tomó carne y sangre, fue semejante a cualquier ser humano, pero además de eso, él en su humillación, él decía, no tengo dónde recostar mi cabeza. No hubo lugar para él en el mesón, o sea que aún entre los seres humanos no vivió con privilegios. Una vida de fragilidad, una vida en sencillez, una vida en perfecta humildad. Y él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando llegamos a la acacia, que es el fruto de un árbol muy grande y frondoso, esto nos habla de la majestad de la obra de Cristo. La acacia es una de las especias que tiene un olor muy intenso, al igual que el cálamo, pero en este caso proviene de un árbol muy grande, muy majestuoso y frondoso. Nosotros podemos pensar en la gloria moral del Señor y toda su majestad, cómo Él pudo presentarse a este mundo y llegar el apóstol Juan decir, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por último, entonces tenemos el aceite de las olivas, el aceite de las aceitunas, que al ser prensada sale aquel aceite en toda su pureza. Y entonces sabemos que el aceite nos habla de la divinidad y la manifestación del Espíritu. Y aquí el hecho de que se hace una mención muy particular que dice que este aceite de la santa unción, teniendo todos estos componentes, superior ungüento, todo eso nos habla de la perfección, de la manifestación del Señor Jesucristo, recibiendo el aval del Padre. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él, como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, tenía la unción plena del Espíritu y tenía todas estas características y en él se manifestaban todas las virtudes de este superior ungüento. Arte de perfumador será el aceite de la unción santa. El mismo Dios podía declarar de las virtudes de él. Dijo, le he glorificado y le glorificaré otra vez. Este es mi Hijo amado en el cual tengo todo mi contentamiento, toda mi complacencia. A él hoy, allí el Señor, en su persona, pudo acumular todas estas características y mostrarla al mundo para así declarar su gracia y declarar que había una forma de llegar a Dios a través de las virtudes de él. Dejo hasta allí el inicio y los hermanos continuarán con el estudio.
Hermanos, una de las características de la mirra, que aquí vemos que es una mirra excelente, como decíamos, es la primera mención de esta palabra excelente, es que la mirra tiene un olor dulce, pero su sabor es amargo. ¿Qué podemos nosotros aprender de esas características de la mirra? Adelante, hermano Luis, adelante. Buenas tardes, mi hermano, nuevamente, y buenas tardes a todos. Y disculpe, bueno, no había estado en los otros estudios, así que me disculpo, quizás porque no tenga derecho de hablar, pues, ¿no? Pero quisiera colaborar, pues, con pequeños, solamente, digamos, algo referente a esto, ¿no? Y con temor y temblor, ¿no? No quiero ser tampoco irreverente, mi hermano. Así que disculpe que no estuve en las otras ocasiones. Quise hacerlo, pero hubo 2 veces un error que por tiempo y en fin. Pero bueno, lo único que quiero decir, mi hermano, es que una de las cosas que tenemos como referencia en cuanto a la mirra, ¿no? La importancia en cuanto al tema que estamos hablando. Todo se trata del Señor, ¿verdad? Y quisiera recurrir, por ejemplo, yendo al Nuevo Testamento, exactamente en el Evangelio San Mateo, cuando los magos en el capítulo 2 y al final en el versículo, cuando ellos se regocijan de, bueno, de ver al niño, y en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, ¿no? Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, ahí vemos que la mirra era parte de un tesoro, o sea, la importancia de este árbol, ¿no? Digamos, de esto que estamos hablando, donde era la base de hacer este aceite, que nos habla también, pues, y sabemos que hemos ido aprendiendo a través de todo este estudio, en todos los símbolos que hemos leído y los artículos también del tabernáculo. Y ahora estamos en este tema, siempre pues nuestro corazón nos lleva y la escritura nos lleva a la preciosa persona del Señor Jesucristo. Y bueno, también vemos el ungimiento, servía para ungir, como usted mismo también lo ha expresado, el ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ungido
no hay ungimiento, yo digo, más precioso que ese que vino de parte de Dios. Haber dado a su Hijo, eso es lo principalmente hermoso que nos llena de regocijo al darnos a su precioso Hijo. Él ungió desde los cielos, desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo estaba preparado este hecho. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Hemos aprendido todo lo referente del tabernáculo y todo nos habla del Señor Jesucristo. Quería dejar este pequeño comentario para animando también que los hermanos puedan seguir hablando de esta preciosa persona. Así que eso, mi hermano, nada más, y disculpe. Y todo sujeto a corrección también, mi querido hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias por los aportes. Sin duda alguna, la mirra era algo muy especial. Sigue siendo algo muy especial en Medio Oriente. Ahora, hay otra referencia interesante en cuanto a la mirra. El Cantar de los Cantares dice: mi amado es como un manojito de mirra entre mis pechos. Era costumbre de las mujeres en el Medio Oriente, en esas tierras, no solamente en Israel, sino en todas las tierras del Medio Oriente, que las mujeres tomaran un manojito y colocaran pequeñas lágrimas de mirra en ese manojito y lo dejaban colgando allí. Era una forma de perfumarse. Y como decimos, el olor de la mirra es un olor dulce, aunque su sabor es amargo. Era también utilizado cuando llegaba algún visitante muy honorable a alguna casa, lavarle los pies. Y si en esa casa había un matrimonio, la jefa de la casa tomaba de ese manojito y colocaba, después de que su esposo lavaba los pies de aquel visitante, frotaba un poco aquellas lágrimas de mirra en los pies de aquel visitante como una forma de agrado. Entonces, para aquellos, la mirra significaba algo muy excelente, muy especial. Y por eso hacíamos mención del hecho de que era algo muy dulce, muy agradable a todos. La vida del Señor fue agradable a Dios. Sobre todo eso, lo más importante, Él dice que vino a hacer la voluntad del que le envió. Él vino a hacer la voluntad de Dios. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí, dijo el Señor. Eso era lo primordial. Pero también en medio de todas aquellas poblaciones donde él estuvo, nadie podía acusarlo. Él hizo el bien a muchos. Una vida agradable, una vida excelente, una vida llena de todas las virtudes posibles que un ser humano pueda tener. Todas estaban en él. Pero también hubo amargor. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y como ya hemos hecho mención, el sufrimiento más profundo para él, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustia hasta que suceda. El sufrimiento del Señor, mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para esto he llegado a esta hora. Él le dijo a sus discípulos más cercanos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Pero ni siquiera en ellos logró compañía. Y vemos allí en el Getsemaní al Señor, estando en agonía, oraba más intensamente. Todo el sufrimiento del Señor, toda su agonía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podía clamar el Salvador en la cruz. Las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido, donde no puedo hacer pie. Una agonía profunda e intensa. Su vida tuvo amargor. Toda su vida tuvo su amargor. Pero en la cruz, en esos momentos previos a la cruz y durante su estadía en la cruz,
fueron los momentos más agonizantes y dolorosos del Salvador. Pero lo más hermoso es como dice allí en Hebreos capítulo 12, puesto su gozo delante de él, sufrió la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La misma. Cantamos muchas veces, su vida tuvo su amargor. Los aloes se ven. Allí el escritor de ese himno de seguro estaba pensando en la misma. Bueno, continúen, hermanos. Solo un comentario más. Hay otra referencia más, hermanos, que encontramos en cuanto a la unción del Señor, que es en el Salmo 45, cuando en el versículo 6, 7 y 8, él dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más y a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Entonces, vemos allí una declaratoria de las características del Señor. Muchos eran ungidos, los reyes, los profetas, los sacerdotes, pero ninguno como él, porque él es el Mesías, el ungido, el que puede en plenitud mostrar todas las virtudes de lo que es ser ungido de Dios. Solo agrego, hermanos, un detalle en la cantidad de la mirra y me llama la atención, hermanos, que entre estos eh, 4 ingredientes que llevaban la medida de ciclo, que es una medida de peso, me llama la atención, hermanos, que la mirra está entre los que más llevan las cantidades y en base a lo que hemos oído, pues, con respecto a lo que fue el sufrimiento del Señor, sus
su amargor. Nunca nosotros vamos a llegar a tener una medida clara y exacta de cuánto el Señor sufrió. Como hemos oído en otras ocasiones, el sufrimiento de su alma fue el alma de sus sufrimientos. Él podía decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero las palabras más contundentes de lo que expresaba su sufrimiento fueron aquellas palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siendo él Dios, tener que, como dice la Escritura, no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando allí en la cruz, ser tratado como Dios trata el pecado y experimentar el desamparo de Dios, que será la experiencia más terrible del pecador cuando perdido eternamente en el infierno, esté allí en un lugar donde su clamor no será escuchado. El salmista podía decir, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No se minimizaron ni se redujeron los sufrimientos del Señor. Por el contrario, él pudo experimentar a plenitud y en la máxima expresión la demanda de la justicia de Dios, lo que nosotros debemos a causa de nuestra condición natural padecer eternamente en el infierno, y ahora por gracia podemos decir, él murió por mí, él fue mi sustituto. Ante esa justicia y por su gracia, por su misericordia y por haber hecho esto, nosotros no pasar por allí. Pero creo, hermanos, que me llama, es interesante, pues no hay un detalle que esté acá, digamos que de más, y el hecho de que la mirra entre los ingredientes sea el que más tiene cantidad, pues creo que nos muestra esta realidad, esta verdad, de que cuando él vino a este mundo, él sabía lo que venía y él no vaciló. Él sabía de qué muerte iba a padecer y hasta dónde iba a padecer. Como dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y otra Escritura dice que él gustó la muerte. Es decir, que él, inclusive cuando le ofrecieron aquel preparado de mirra, vino y él que usaban para tratar de muchas veces anestesiar un poco el sufrimiento de Enrique, no se te escucha. Bueno, como el hermano Luis Enrique tuvo problemas allí en la conexión, él hacía mención de las cantidades. De hecho, las especies que tenían mayor cantidad era la mirra y está después la acacia. Por eso entendemos ahí que cuando el salmista hace mención, él habla de la mirra y de la acacia, que eran los dos olores más preeminentes en la unción porque eran los que tenían mayor cantidad. Ahora, también
pudiéramos destacar en cuanto a eso a la majestad de él, así como pudo tener una vida de amargor, pero una vida agradable delante de Dios. Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios. En el Sanedrín habían hablado de él, porque cuando Nicodemo habla, dice, sabemos, habla en plural, sabemos que has venido de Dios. Y ellos entendían que aquel que estaba delante de ellos era enviado de Dios. Pero aún así, no quisieron creer en él, la mayoría de ellos. Pero también ellos venían con esa misma actitud con Juan, pero en el caso del Señor es que su rechazo era rechazar al mismo Dios del cielo, al Mesías, rechazar al Mesías. Pero el Señor mostró claramente que él era el unigénito Hijo de Dios. Pedro lo declaró así: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Él mostró su majestad, su grandeza. Él mostró que era el unigénito Hijo de Dios y lo mostró cabalmente, en forma plena y absoluta. Por eso citábamos hace unos minutos atrás al evangelista Juan. El Evangelio según San Juan, él comenzando su escrito ahí, el apóstol, él dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ya Luis Enrique volvió a restablecer la señal. Sí, no sé hasta dónde escucharon, pero Estaba señalando de las cantidades de la mirra y las particularidades de ella en cuanto a eso, en cuanto a la proporción. Y mientras estuviste desconectado, hacíamos mención que la otra que tenía 500 era la acacia, que nos habla de su grandeza, de su majestad. sí, eso es lo que más o menos estaba destacando, que me llama la atención que el sufrimiento del Señor no se minimizó. La Biblia y varias escrituras pues dicen que gustó la muerte, pero también la palabra de Dios dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Y aun cuando a los condenados a muerte les proporcionaban un preparado que también llevaba mirra y él y vino, lo hacían con unas características anestésicas, él no lo tomó, solo probó y no lo tomó, porque él no venía a reducir sus dolores, vamos a decirlo en este sentido. Él debía hacer la obra completa y nosotros, y padecer pues lo que nosotros debimos padecer eternamente en el infierno. El desamparo de Dios, creo que es lo más grande el más grande dolor y el más grande sufrimiento de aquellos que tristemente serán condenados. El salmista podía decir, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Ese fue, digamos, el epicentro del sufrimiento del Señor, el desamparo de Dios a causa del pecado, y más en el caso de él, por el pecado que él no cometió, que el pecado que cometimos nosotros. Entonces, es interesante pues que la mirra esté en una proporción mayor, igual que, bueno, como ya se había mencionado, no quise mencionar lo de la acacia porque como no se había llegado ahí, pero sí, la acacia que habla de sus excelencias, mostrar pues su majestad, su gloria, también en un grado mayor. Mayor ha sido la gloria del Señor después de haber efectuado la obra de la redención. Muchas gracias, hermano Luis Enrique, de Cartagena. Bueno, están las otras dos especies, que es la canela y el cálamo, que también tiene unas particularidades interesantes que destacar.
Adelante, hermano Eliezer. Buenas noches y saludos a mis queridos hermanos. No quería participar porque hubo un corte de luz por acá, por donde vivo, que eso es casi todas las noches que está pasando eso. Entonces, no estuve en la introducción ni al comienzo y no sé qué habían hablado, ¿no? Pero yo tenía un pequeño comentario, mi hermano, para que no se me quede por dentro. No sé si lo mencionaron y, como dice, llover sobre mojado, ¿no? Pero estaba viendo en cuanto a la unción de esto, ¿verdad? Esto era algo, como ya nuestros hermanos los he escuchado y a lo mejor en la introducción dijeron, este era un preparado súper especial, que era posiblemente, mi hermano, el que lo preparaba era Oliá, ¿verdad? Creo que él fue el artífice principal de esto y era un preparado especial que podemos ver que el mismo sacerdote, sumo sacerdote, él lo preparaba y todos los días él tenía que, como dicen aquí en el mismo capítulo 30, donde estamos, en el capítulo donde estamos, y dice el versículo 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas y los quemará. Esto era algo esencial y majestuoso, mi hermano, algo solemne para nuestro Dios. Y nuestro hermano estaba hablando de los magos, que ellos usaron tres tipos de adoración en cuanto al oro, y incienso y mirra. Pues entonces yo estaba pensando en este oro, mi hermano, que es algo, ya sabemos que habla de la divinidad de nuestro Dios. Sabemos que esta unción, quisiera comentar primeramente que esta unción, el sacerdote, Moisés, por lo menos al principio, cuando ellos tenían que derramar la unción sobre todo el tabernáculo y todo lo que contenía adentro. Después venía el sumo sacerdote y por último venían los hijos de ellos. Eso aparece en Levítico capítulo 8, ¿verdad? En el versículo 10, ahí dice cuando se ungía pues con este perfume especial a todo el tabernáculo y todo lo que tenía adentro. Después en el versículo 12 dice a Aarón, pero en el versículo 30 dice que también debían de ungir pues al sumo sacerdote. Pero yo quería relacionar, mi hermano, un rapidito acá, el oro, que había que, ya sabemos que el oro, como ya nuestros hermanos en las otras estudios han mencionado, que es referente a la divinidad de nuestro Dios. Y cuando digo que el sacerdote, él continuamente, todas las mañanas, cuando él preparaba este aceite, él tenía que preparar esta unción, que era algo que lo tenía que hacer diariamente. Entonces quería relacionar el oro en Salmo 73, 72 y versículo 15, y dice, y vivirá y se le dará oro de Sabá. Ya nosotros sabemos que este era un oro, uno de los oros más finos en aquella época a nivel mundial. Y también se dice, y se orará por él continuamente. O sea que diariamente, todos los días, había que ofrecer y adorar a nuestro Dios con el fervor todos los días, pues. Pero yo estaba pensando también, mi hermano, cuando dice que la unción, sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo, el Mesías, él es el ungido de Jehová. Él mismo lo dijo allá en Lucas. Voy a leer aquí rapidito, mi hermano, porque ya el tiempo está terminando. En Lucas 4, Lucas 4, 17 y 18, nuestro mismo Señor, cuando él leyó cuando él pidió para leer el libro, pues el rollo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han ungido para buenas nuevas a los pobres. Ahí podemos ver la unción de nuestro amado Señor Jesucristo, que nosotros debemos reverenciarlo a él, mi hermanos, y aún más que ya mañana será el primer día de la semana, día solemne para nosotros cuando celebramos la cena del Señor. Pero también sabemos, mi hermano, que nosotros somos ungidos, nosotros también tenemos esa unción del Espíritu Santo. Podemos ver allá en Juan, no lo voy a leer,
en Juan 20:22, cuando el Señor en cierta forma ungió a sus discípulos, cuando sopló el Espíritu sobre ellos. Y para nosotros, mi hermano, en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20, donde todos los creyentes conocemos que tenemos la unción del Espíritu Santo, y por esta unción él conocemos todas las cosas, y esta unción permanece sobre nosotros. ¿Para qué, mi hermano? Para que nosotros continuamente, así como aquellos sumos sacerdotes todos los días iban a ofrecer este incienso nuevo, así de nosotros debe, de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, en espíritu, mi hermano, debe venir esa aroma que ofrecía también el sumo sacerdote una vez al año cuando iba allá, y él entraba primeramente en su mano con el calendario, y con el otro puño él llevaba el aroma del incienso, que esto subía como perfume en olor grato delante de nuestro Señor. Entonces, esto, mi hermano, que el Señor nos animes para que nosotros podamos tener un corazón ferviente, ardiente, como aquellos dos discípulos cuando iban en el camino a Maús. El corazón de ellos ardían, ellos sentían cuando el Señor, cuando su Señor, su Cristo le estaba hablando. Así, mi hermano, que el Señor nos ayude para que nuestros corazones ardan continuamente en alabanza a nuestro Dios, que Él se merece ese aroma, esa especie especial para elevarla delante de Él. Este era mi pequeño comentario, mi hermano. Bueno, una de las cosas que también tenemos que resaltar de este aceite de la unción es que era uno de los elementos que santifica. No todas las cosas santifican. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La otra cosa que santificaba es la sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero la otra cosa, el otro elemento que santifica es el aceite de la unción. Es interesante este elemento porque cuando nosotros encontramos es que cualquier cosa inmunda que tocara algo era inmundo, pero no cualquier cosa santificada al tocar otra cosa, otro elemento, lo santificaba. O sea que no cualquier cosa santificaba. Bueno, el aceite de la unción santificaba. Y esto, como ya sabemos, nos habla de la unción del Espíritu Santo. Somos santificados en Él. Somos santificados en Cristo, en su palabra. Él nos santifica. El Espíritu Santo usa su palabra, la palabra revelada, la palabra inspirada para santificarnos. Y nos guía, y nos ayuda, y nos sostiene. Y todo esto proviene de Cristo, porque el mismo Señor dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, hablando del Espíritu Santo. Entonces, un detalle importante es este, que todo lo que tocare en ellos será santificado. Qué virtud tan grande tenía la figura. Sabemos que todo esto era figura, pero este aceite muy especial mostraba la figura de lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, ya son las 8, quedan ya pocos minutos para terminar. No hemos tratado el incienso, hemos hablado básicamente del aceite de la unción. Ya para el siguiente estudio pudiéramos tratar pues, con más detalles el aceite de la unción. Si hay alguna referencia en cuanto a
pero tratar el incienso, y si hay alguna referencia al aceite de la unción, bueno, se hará. Pero lo más interesante ya, digamos, la parte más, los detalles en cuanto a su composición, creo que se han tratado todos. También está el hecho de que el aceite extra virgen era prensado, ¿no? Y uno siempre evoca el Getsemaní, que es precisamente la prensa de aceite, el Señor prensado allí en el Getsemaní, esa tristeza que él declaraba. Y el Señor lloró 3 veces en toda su vida. Él lloró 3 veces. Y una lo hizo frente a la tumba de Lázaro. No puede ver la empatía no solamente con Lázaro, sino con la familia, viendo el dolor de ellos. La gente dijo, mirad cómo le amaba cuando lo vio llorando. Pero él lloró también frente a Jerusalén, viendo la miseria espiritual de su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Él lloró por su pueblo. Pero la otra referencia la encontramos en Hebreos, cuando nos habla del Señor llorando en el Getsemaní. Llorando en el Getsemaní. Qué conmovedor aquella figura ahí. En el capítulo 5 dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Dios podía librarle de la muerte, pero como ya hemos escuchado, él sufrió plena y absolutamente la cruz. Nada mitigó su dolor. Él sufrió. Allí en el Getsemaní fue prensada su alma. Fue oído a causa de su temor reverente. Y sabemos que la respuesta a aquella petición, si es posible, pasa de mí esta copa, fue una negativa de parte del cielo. No había sustituto para él. No había nadie que pudiera mitigar su dolor. Aún aquel ángel que bajó para fortalecerle no podía sustituirle, ni aplacarle, ni calmarle su dolor ni su angustia. Entonces allí entendemos también que ese aceite extra virgen, ese aceite puro de oliva, no solamente nos habla del Espíritu Santo, sino también de que fue prensada el alma del Señor allí. Bueno, si hay algún otro comentario, un hermano. Una referencia más que me llama la atención es que estos ingredientes, estas especias, tenían un uso médico. Eran usados normalmente para algún tipo de medicina en diferentes enfermedades, y que estén allí, formen parte de esos ingredientes para ese aceite de la unción. Me hizo recordar la escritura allí en Lucas, cuando el Señor tomó el libro y leyó y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Era una muestra, una evidencia de su naturaleza divina, el que él podía sanar, el que él podía traer la sanidad. Aquellos eran señales que indicaban su origen divino, pero también muestra pues que no solamente era la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma.
eso de poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo siempre fue una muestra o digamos se encargó de evidenciar su naturaleza. Cuando fue bautizado, el Espíritu descendió a él en forma corporal como de paloma y allí hubo la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, podemos notar pues la unción que él tenía, una unción especial, como es este ungüento, este aceite para una unción excelente o especial. Bueno, este superior ungüento tenía sin duda alguna que ver con la unción de reyes y de profetas, pero sobre todo de el sumo sacerdote, y bajo lo que hemos venido estudiando en estos días acerca del tabernáculo, lo vemos más vinculado a ese sacerdocio inmutable que él tiene como nuevo, bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo orden sacerdotal. Entonces, nosotros podemos ver allí claramente, como ya ha sido citado, el Señor fue, allí el Espíritu descendió cuando él fue bautizado, y sabemos que Mateo, cuando hace la aclaratoria, está hablando del carácter real del Señor. Lucas está hablando de su carácter como aquel profeta que sería levantado, como Moisés, y así se cumpliera la profecía. Pero cuando él resucitó, el Espíritu, dice allí que es el mismo poder, ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, hablando de el Espíritu de Dios, y así también aparece en la primera carta a los Corintios capítulo 15, ese Espíritu vivificante que le levantó de los muertos, nos habla de esa unción como gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote que nos convenía, que entró en el mismo cielo para así presentar la obra de la expiación. Y bajo esa obra y bajo ese esquema sacerdotal, él hizo perfectos para siempre a los santificados, por lo cual nosotros también tenemos un real sacerdocio en Cristo, y esa unción la traemos también a través de él. Y el día de Pentecostés, la iglesia fue bautizada en el Espíritu, pero estamos todavía por ver en plenitud lo que es la unción del Espíritu, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y esta debilidad que hoy tenemos sea revitalizada en poder a la semejanza de Jesucristo. El hermano Luis Alfredo tiene la mano levantada. Gracias, mi hermano. Disculpe, en cuanto a lo que acaba usted de mencionar, y tomando igualmente el mismo versículo 25, ¿no? Dice: y harás de ellos aceite de la santa unción superior. Bueno, usted ya dio una referencia de que nos habla de lo superior, el superior ungüento, ¿no? Pero también ha hablado del sacerdocio. Me sugiero, no sé, puedo estar equivocado, pero aquí mismo en el mismo versículo encuentro algo que dice: según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Hablando del sacerdocio, como ya bien mencionó también nuestro hermano Eliezer, mi hermano Eliezer, hablando del sacerdocio, ¿no? Que él era, el sacerdote era el encargado del perfume, y dice según el arte del perfumador. Aquí hay una clara referencia de que el hombre, en este caso, estaba la figura del sacerdocio, que el Señor lo instituyó,
por medio, bueno, como lo estableció para con Moisés y todos los elementos que se dio para que llegue hasta que sean ungidos los sacerdotes. Se habló también de, vemos que eso serviría para, como teníamos la referencia de la consagración, el aceite ese, que para qué servía, y como usted dijo también hace rato, de la consagración, no tenía que ser algo para santidad, sobre todo, y muy especial. Pero lo que, sin apartarme del sentido de la idea, es que el perfumador, el Señor Jesucristo, que ha dado el perfume, la unción, el Espíritu Santo superior, no como lo que lamentablemente nosotros como hombres no podíamos. Por eso el real sacerdocio de Dios que instituyó a través, dando ese sacerdocio al Señor Jesucristo como el sacerdote para siempre. Sugiero esto, ¿no? En el sentido de que aquí mismo se encuentra esta gran realidad, porque dice, será el aceite de unción santa, dice, según el arte del perfumador. Lamentablemente, vimos caída en ese sacerdocio levítico y arónico, pero el Señor fue perfecto. Dios lo ungió de tal manera que eso venía de los cielos, eso es superior. Por eso Él es el único como tenemos la referencia en Hebreos, del sacerdocio para siempre, porque inmutable, santo, perfecto. Entonces, esta era la idea que más o menos quería acuñar con lo que usted ha expresado también, mi querido hermano Marcos. Entonces, bueno, y tenemos, creo, la otra semana muchas cosas preciosas también para seguir analizando. Bueno, eso sería mi aporte, mi querido hermano. Sí, efectivamente, hermano Luis, la próxima semana seguimos con el estudio. Trataremos de avanzar hacia el incienso. Y bueno, muchas gracias a los que se conectaron. El hermano Julio se conectó, no nos dijo nada. Debería para la próxima semana ayudarnos un poco más con el incienso. Hermano Julio, ¿cómo está? Saludos, mi hermano. Buenas noches. Sí, estaba escuchando porque llegué un poco tarde y ya había pasado algunos minutos, pero gracias por la palabra. Bien. Bueno, hermano Julio, encomiéndenos en oración. Oremos. Dios y Padre eterno, queremos alabarte y agradecer por tus misericordias, tu amor, por tu bondad, por tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por su obra perfecta, hecha una vez y para siempre en la cruz, en el Calvario, pero también su vida como aquel grato perfume, de olor grato para ti, donde cada palabra, cada acción, cada movimiento fueron agradables a ti y fue obediente hasta el final, tan doloroso, tan quizás incomprensible para nosotros los sufrimientos de él, pero qué olor tan grato dieron a ti los resultados, tu amada iglesia, tus hijos. Te alabaremos por la eternidad y gracias te damos, oh Dios, por tan grande amor. Te rogamos por cada uno de nosotros, también pensando en el día de mañana, que podamos seguir meditando en tu Hijo amado y poder alabarle y honrarle, cada uno según sus posibilidades, en una reunión presencial para la adoración, la celebración de la Cena del Señor. Gracias te damos por los presentes. Danos un buen descanso. Tu nombre siempre sea glorificado. Acepta las gracias, la petición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.